Bienvenidos al análisis semanal de Wall Street del 24 de octubre de 2022, en el que veremos los principales eventos macroeconómicos que moverán al mercado durante esta semana. Ya que estamos de llenos en la earnings season, veremos también los reportes de beneficios que irán habiendo durante estas sesiones y los tres índices principales de Estados Unidos sobre cómo se moverán durante esta semana, viendo los soportes y resistencias más importantes a tener en cuenta. Bien, pues vamos a empezar lo primero de todos con el calendario de earnings que tenemos para esta semana. Estamos en mi página web, como ya sabéis, link en la descripción, accionespbolsa.com, y lo que vamos a ver principalmente es que estamos en la semana más importante de estos reportes de beneficios de toda la earnings season. Es donde vamos a tener, pues, a grosso modo, prácticamente el 50% de las acciones del S&P 500 reportando dichos beneficios únicamente durante esta semana. Por lo tanto, una semana de gran peso, digamos, en estos reportes de beneficios de cara al mercado. El lunes podríamos llegar a decir que es el día más flojo de todos, el día de hoy, y es que antes de abrir el mercado solamente resaltaría pues a Philips y a Logitech una vez que cerremos ya el mercado en el día de hoy. Por lo tanto, no son empresas tampoco que vayan a mover al mercado, simplemente nos darán un poco más de pistas en sus sectores, pero que, como digo, no son las más importantes al fin y al cabo. A partir del martes sí que empezamos ya con empresas de gran tamaño, de gran calado en todos estos sectores, y es que vamos a ver, por ejemplo, a Coca-Cola antes de abrir el mercado, tenemos a General Motors, tenemos a UPS, tenemos a General Electric, tenemos a Moody's Corporation, 3M, Raytheon Technologies y JetBlue antes de que el martes se abra la sesión. Aquí lo que estamos viendo es que tenemos peso, pues, por ejemplo, en acciones defensivas, como puede ser, por ejemplo, Coca-Cola, acciones cíclicas, como puede ser General Motors, como pueden ser, pues, otras industriales como Raytheon Technologies, 3M, General Electric, etcétera, UPS, y lo que estamos viendo es que por lo general hay muchos sectores diferentes reportando en estos días, en estas sesiones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que prácticamente tanto los tres índices como todos los sectores del S&P 500 vayan a tener una gran volatilidad, tanto para arriba como para abajo de lo que podamos esperar, como digo, durante estas 5 sesiones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no va a ser una semana en la que nos esperemos un volumen bajo y sí que veamos que definimos un poco más el camino en el corto y medio plazo de aquí en adelante sobre cómo se está viendo, digamos, este guidance y cómo estamos viendo que las compañías responden a la situación del consumidor en estos momentos. Al cerrar el mercado veremos también earnings muy importantes. Tenemos a Big Tech, tenemos a Microsoft, tenemos a Alphabet, Google, y después tenemos también Visa, Enphase Energy, Chipotle, Spotify y Texas Instruments. Como digo, nuevamente varios sectores. Aquí evidentemente nos fijaremos sobre todo en Microsoft, en Alphabet y en Visa, y que básicamente nuevamente nos interesa mucho el guidance con lo que vaya a venir de aquí en adelante. En la jornada del miércoles, pues tenemos también gran peso nuevamente. Tenemos a Boeing, tenemos a Waste Management, Bristol Myers, Kraft Heinz, Hilton, Thermo Fisher Scientific y General Dynamics. Nuevamente, distintos sectores, mucho peso en todos ellos. Al cerrar el mercado, veremos a Meta Platforms, Ford Motors, ServiceNow, O'Reilly Auto Parts y Teladoc, que bueno, aunque sea una empresa ha caído demasiado durante el último año y que es un poquito más joven, que no tiene tanto calado, sí que puede ser interesante por el modelo de negocio que tiene. Se le ha dado pues mucho bombo, podríamos decir, mucha novedad durante los últimos 2 años desde esta crisis sanitaria, ya que es de telemedicina, y tenemos inversores como Cathie Wood, por ejemplo, que han ido bastante fuerte en esta empresa. Por lo tanto, bueno, la podemos mantener ahí, la podemos observar, el ver cómo se comporta y el ver cómo nuevamente se desarrolla a futuro. El jueves, probablemente uno de los días también más importantes, tenemos antes de abrir el mercado a McDonald's, Caterpillar, Mastercard, tenemos a Merck, Altria, Southwest Airlines, Shopify, Comcast y S&P Global Standard Poor's. Y después al cerrar el mercado, Apple, Amazon, Intel, United States Steel, T-Mobile y Pinterest. Por lo tanto, nuevamente tenemos prácticamente de todos los sectores, hay mucha variedad y lo que veremos nuevamente es gran volatilidad en todas estas sesiones. Sí que para cerrar la semana tenemos gran peso en las petroleras y en el sector energético por lo general, y es que vamos a tener a ExxonMobil, tenemos a Chevron Corporation, tenemos a AVI, tenemos Nexera Energy,
Colgate Palmolive y Charter Communications. Aquí sobre todo resaltar pues evidentemente las petroleras que son las grandes acciones del sector energético y las que moverán principalmente en ese sentido. Veremos si nos dan un guidance sobre cómo pues, se puede encontrar pues, el precio del Brent, del WTI a un año vista, aunque sea 6 meses vista, para darnos un poco de pistas, no solamente para su sector, sino también el comportamiento que puedan tener otras acciones del mercado, como pueden ser las propias aerolíneas o las acciones de cruceros. Entonces, en este sentido, como veis, hay multitud de sectores que van a reportar durante esta semana, acciones de todo tipo y que estaremos muy pendientes de ellas porque el volumen de esta semana y los grandes movimientos van a venir marcados por los reportes de beneficio. Como digo, como siempre, que una acción de un mismo sector reporte algo muy positivo un día y que al día siguiente tengamos a otra del mismo sector, no quiere decir que la siguiente vaya a ser de la misma forma. Podemos ver, por ejemplo, a Alphabet, en el caso de Google, que reporte unos earnings positivos, que a lo mejor no, pero por poner un ejemplo, y que luego al día siguiente Meta sea todo lo contrario, aunque veamos que en el aftermarket normalmente se suele mover, digamos, de una misma manera, pero no tiene por qué ser así y evidentemente estos trades al corto plazo pueden ser bastante críticos de manera que no se recomienda nunca entrar en ellos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mucho ojo con los earnings esta semana. Y antes de pasar a los principales eventos macroeconómicos que tenemos durante esta semana, me gustaría mostraros este gráfico sobre cómo han ido los reportes de beneficio en todo el S&P 500 de lo que llevamos digamos, de esta earnings season. Y lo vemos sector por sector, cómo se han ido comportando, como digo, hasta la fecha de hoy. Entonces, aquí abajo tenéis el sector, tenéis Communication Services, tenéis Healthcare, Real Estate, Consumer Staples, Technology, etcétera. Y lo que podéis ir viendo es las franjas que están en rojo son el porcentaje de empresas, de acciones en este caso, que han estado por debajo de las estimaciones de mercado. Entonces, los earnings han sido peores de lo estimado. Cuando lo veis en amarillo, significa que han estado en línea, que han estado en línea con las estimaciones, y cuando están en verde es que han estado por encima de las estimaciones que daba el mercado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos observar que hasta este momento ha habido tres sectores que han hecho un perfect. Estamos viendo que Communication Services, Healthcare y Real Estate, por ahora ha sido todo por encima de las estimaciones del mercado. Sin embargo, de los peores que podemos observar han sido el sector energético, el sector financiero, el sector de los materiales y el sector consumer discretionary, que sería al fin y al cabo pues el sector cíclico, lo podríamos comparar en el S&P 500, ¿de acuerdo? En este caso sí que estamos viendo que ha habido tasas del 43% por debajo, en energético del 33% por debajo, financiero 32% por debajo. Ahí sí que estamos viendo que hay un poco más de empresas que se han quedado por debajo de las estimaciones, pero hay que tener en cuenta que también ha habido un porcentaje mayor de este sector reportando los beneficios que, por ejemplo, de Communication Services o de Real Estate, que todavía no ha habido tantísimas empresas que hayan reportado dichos beneficios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el que veáis aquí un 100% tiene un poco de truco también porque ha habido menos empresas de ese sector que hayan ya reportado los beneficios. Pero sí, como curiosidad, evidentemente, el ver cómo está desarrollándose cada uno de los sectores de esta earnings season. ¿Te está gustando el vídeo hasta este momento? Pues no olvides darle a ese botonazo de me gusta para que a más personas, amantes de la bolsa como todos vosotros, les aparezca el canal recomendado. Y antes de pasar a ver los tres principales índices americanos, como solemos ver siempre, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, vamos a ver primero el calendario económico que tenemos para esta semana, los principales eventos económicos que van a surgir durante esta semana y que moverán también en parte al mercado, como iremos viendo a continuación. El lunes, lo más importante que tenemos a día de hoy es los datos de la producción industrial del PMI, podríamos decir, en distintos sectores de la economía. Vamos a ver el reporte, pues por ejemplo tenemos aquí del S&P Global US Manufacturing PMI y es que lo principal que vamos a ver es tanto el PMI manufacturero como el de servicios como digamos el conjunto, el composite. En este caso sí que estamos esperando que el manufacturero se crezca, estamos esperando un 51 puntos básicos, mientras que en el mes anterior tuvimos 52. En el de servicios estamos esperando un decrecimiento, igual que también hubo durante el mes pasado, es decir, esperamos 49,6 versus 49,3 del mes pasado y en la composición, digamos, en todos los sectores, estamos esperando que se encuentre en el 49,5, es decir, también un pequeño decrecimiento. Recordad que cada vez que estamos por debajo de los 50 puntos básicos significa que una industria, un sector está decreciendo, mientras que si estamos por encima de los 50 puntos básicos, ese sector, esa industria está en crecimiento. Por lo tanto, el sector servicios, en este caso, diríamos que está cayendo 0,4 puntos básicos con respecto al mes pasado, ¿de acuerdo? Siempre que se quede por debajo de los 50 puntos básicos. Esto normalmente sí suele afectar de una manera más o menos
ligera, podríamos decir, a los mercados, ya que si estamos viendo todavía que se está destruyendo esta producción de varios sectores al mismo tiempo, mientras que digamos, el empleo se sigue manteniendo bastante fuerte, vemos unas tasas de desempleo en mínimos, ahora mismo estamos en el 3,5% en Estados Unidos, que son mínimos en varias décadas. Lo que estamos viendo es que hay algo que no cuadra, hay algo que no está funcionando bien. Y es que gran parte de ello también lo tiene, aparte de los grandes ahorros que se acumularon durante el año 2020, también tiene que ver con todas aquellas personas que abandonaron su trabajo de manera voluntaria. En ese sentido, todavía no se han cubierto todas las vacantes y sigue habiendo más ofertas de empleo que, digamos, personas buscando trabajo. Entonces, en ese sentido, sí que podríamos ver que está chocando. Por un lado, que se está destruyendo la oferta, que se está destruyendo la producción industrial, la producción del sector servicios, mientras que el empleo sigue estando muy fuerte y se sigue manteniendo en unas cotas de mínimos. Entonces, en ese sentido, el lunes vendrá marcado por ese dato macroeconómico. El martes lo que podemos ver sobre todo es el Housing Pricing Index, es decir, los precios de las casas que estamos esperando que decrezcan un 0,6%. Este es el dato de agosto todavía y por lo general son datos que no van a mover al mercado. Tenemos otros pues que simplemente son de distintas industrias digamos en particular y que no veremos nada en concreto que vaya a mover al mercado. Durante el miércoles sí que podemos ver pues, las digamos, solicitudes de hipotecas para el mes de octubre, un preliminar, digamos, como ya sabéis, en Estados Unidos se da semana tras semana este dato sobre cómo se está avanzando. Veremos también los inventarios de las tiendas mayoristas, veremos también pues cómo estaba, digamos, el trading del balance del país, sobre cómo se espera ese déficit. En este caso son 87,7 billones en negativo, es decir, cómo está ese déficit. Veremos también los inventarios de las tiendas minoristas, las nuevas casas que se han vendido. Todo esto, evidentemente, sí que afecta al mercado, pero como digo, de una manera bastante inferior a lo que puede ser, pues, por ejemplo, el reporte de los beneficios, ¿de acuerdo? Después, el jueves, probablemente el que vaya a ser el dato más importante macroeconómico de esta semana, tendremos el reporte del PIB de Estados Unidos durante el tercer trimestre. Y es que sí, ya hemos llegado a ese punto. Primero lo veremos en Estados Unidos, después unos días veremos también Reino Unido, veremos los países de la Unión Europea y que por lo general en este trimestre se está esperando un crecimiento del 2,3% trimestre sobre trimestre. Esto no es interanual, ¿de acuerdo? Mientras que en el trimestre pasado vimos una caída del 0,6%. Estados Unidos lleva ya 2 trimestres consecutivos con caídas. Se supone que en este trimestre se va a salir de esa recesión técnica y vamos a volver a la senda de lo positivo, ¿de acuerdo? En este caso, si viésemos que, por ejemplo, la economía está cayendo todavía de manera fuerte, estamos viendo que estamos todavía con trimestres negativos, esto rompería por completo los esquemas del crecimiento económico, las previsiones del año 2022. Por lo tanto, tampoco sería bueno para el mercado, mientras que, como decíamos antes, el empleo y la tasa de desempleo se están manteniendo en mínimos y el empleo está muy fuerte. Por lo tanto, hay algo que no concuerda, digamos, en estos datos. Por lo tanto, es algo que al mercado no le gustaría nada porque la Fed seguiría haciendo, digamos, unos tipos de movimientos que quizá no fueran los mejores para todas las acciones del mercado, ¿de acuerdo? Y luego ya por lo general, pues tenemos también datos de consumo personal, tenemos otros datos también sobre el PIB, el GDP, y que por lo general no es tan relevante como digo, como puede ser ese dato del tercer trimestre del PIB, ¿de acuerdo? También el viernes, el Friday, tenemos pues, los datos de consumo, digamos, personal, tampoco van a mover al mercado demasiado en este sentido y que por lo general durante el día del viernes no vamos a tener nada que nos mueva. Una vez dicho esto, vamos a pasar ahora ya a los tres principales índices americanos. Vamos a ver el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, viendo cómo se pueden comportar durante esta semana y los soportes y resistencias más importantes que tenemos en los niveles actuales, ¿de acuerdo? Comenzamos como siempre con el Dow Jones y es que por lo general de lo que estábamos mencionando anteriormente, lo principal que moverá los mercados esta semana será que los reportes de beneficios son de gran calado, tenemos de todos los sectores como decíamos, tenemos el dato del PIB durante la jornada del jueves y también habrá otras noticias internacionales, como puede ser, por ejemplo, las subidas de los tipos de interés en la zona euro, en otros países como Canadá, en Rusia. Podemos ver que eso quizás mínimamente sí que puede afectar al mercado. Hoy hemos visto, por ejemplo, antes de abrir esta sesión, que el PIB en China durante el tercer trimestre creció más de lo esperado, un 3,9% interanual comparado con el 3,4% que se estaba estimando. También, evidentemente, muchas veces hay que coger este dato con pinzas.
China evidentemente no es el país más transparente y en este sentido pues muchas veces se piensa que se pueden estar falsificando las cuentas o que se engrosan los números del país, ¿de acuerdo? Entonces, en el Dow Jones, ¿qué podemos esperar para esta semana? Por lo general, como estamos viendo, la temporada de beneficios está siendo mejor de lo esperado. Estábamos pensando que la demanda estaba cayendo demasiado, estábamos pensando que todos los reportes en prácticamente todos los sectores iban a caer bastante, que el guidance no iba a ser bueno, pero por lo general no está siendo así. Están diciéndonos todas las grandes empresas que están viendo todavía un consumidor fuerte y están viendo que se están manteniendo dichos niveles de consumo y que por ahora esperan mantener todos los guidance, digamos, todos los beneficios esperados para las empresas de cara a todo el cierre del 2022 y probablemente el comienzo de 2023. Entonces, en este sentido sí que podríamos ver que podríamos continuar con esta tendencia, aunque viésemos en algún momento que, como suele ocurrir, alguna de las Big Tech que no sean, digamos, con unos earnings para tirar cohetes y que eso tumbe al mercado mínimamente, a lo mejor en una o dos sesiones, como ya hemos visto en otros trimestres pasados, ¿de acuerdo? Probablemente de las grandes tecnológicas podríamos esperar que no vayan a ser los mejores, probablemente en el caso de Apple, donde la demanda del nuevo iPhone ya hemos visto que no está siendo la mejor y en ese sentido sí que le puede afectar en los earnings. Meta, como siempre, vuelve a estar otra vez en el aire y luego Google, Microsoft y Amazon sí que podrían mantener un poco la figura, podrían mantener la línea y que viniesen con un doble bid tranquilamente. Entonces, el Dow Jones lo más importante que tiene al corto plazo es una resistencia en esta zona de los 31.371 puntos básicos, 75 puntos básicos, y por abajo el soporte de los 30.575 puntos básicos. Ahora mismo, en esta configuración lateral que nos encontramos, sí que podemos esperar que nos mantengamos un cierto tiempo en este punto, ya que estamos esperando a nuevos datos, a cómo se va a comportar la Reserva Federal en la reunión que tenemos en el día 1 y 2 de noviembre, que presumiblemente pues volveremos a subir tipos de interés, pero que ha habido rumores de que puedan ser un poco más flojos, que quizás a lo mejor la subida no sea esta vez de 0,75, sino que pueda ser de 0,5%, 50 puntos básicos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, sí que podríamos esperar que si continuamos con esta tendencia, lo más importante es atacar esta resistencia, en el caso del Dow Jones, de los 31.375 puntos básicos, ¿de acuerdo? Una vez que la rompiésemos, la zona más importante, tenemos una pequeña resistencia también aquí en los 31.100 y pico puntos básicos, pero la más importante bajo mi punto de vista son la que tenemos ya un poco más arriba en los 31.375, ¿de acuerdo? Perdón, 32.273 puntos básicos. Entonces, en ese sentido sí que podríamos probablemente esperar una continuidad, al menos en el corto plazo, de esa tendencia alcista, de ese pequeño rally, pero probablemente en la zona ya de los 32.000 puntos básicos como mucho, ahí encontremos ya un techo en el caso de que vayamos hacia arriba y si venimos hacia abajo, testear como punto bastante importante estos 29.950 aproximadamente, ya que es el soporte de gran importancia en estos momentos. En el caso del S&P sí que podemos ver que en esta caída los gaps bajistas que hemos ido dejando están todavía un poquito lejos. Estamos hablando de un gap, por ejemplo, en la zona de casi los 4.100 puntos básicos, por lo tanto no es algo que el S&P vaya a atacar, pues al menos durante esta semana tendría que subir demasiado y sí que podríamos esperar que un techo de cara a esta semana podría ser los 3.815 puntos básicos. En caso de romperlo, otro muy importante lo tenemos en los 3.890 puntos básicos. En el caso de bajadas, en el caso de que no lo consigamos superar y tengamos ciertas caídas, el soporte básico que tenemos son los 3.725. En ese caso, sí que podemos ver la configuración lateral que tuvimos ya en el pasado y que sí que nos podría ayudar bastante en ese sentido. Después, si no, caeríamos probablemente hasta la zona de los 3.650 puntos básicos, ¿de acuerdo? Ese canal bajista que ya hemos mencionado en muchas ocasiones se sigue manteniendo perfectamente. Fijaros cómo esa tendencia sigue siendo la misma y si nos fijamos en estos momentos, estaríamos tocando el techo del máximo pues en aproximadamente los 4.100, 4.150 puntos básicos si llegásemos evidentemente a unas cotas muy altas. Cuanto más vaya pasando el tiempo, pues más se va reduciendo y antes se acabará rompiendo, digamos, esa tendencia bajista, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, nos fijamos ahora en el Nasdaq 100 y aquí sí que podemos
fijarnos nuevamente que tenemos un gap bajista, que hay que cerrarlo todavía en la zona de los 11.485, que siempre se suele desplazar un poco más. Será seguramente la zona de los 11.500 donde probablemente el mercado llegue durante esta semana en el caso del Nasdaq, y en el caso de que continuemos un poco más con ese rally, la zona de los 11.660 es una zona base en la que encontraríamos otra resistencia de gran importancia, pero como digo, los soportes en este caso van a ser muy importantes porque quizás el Nasdaq vaya a tener más volatilidad durante esta earnings season que lo pueden llegar a tener otros índices. Por lo general es una semana que podría ser perfectamente de continuidad del rally, de continuidad de la tendencia que hemos visto durante la semana pasada, que fue la mejor desde junio de este mismo año, y probablemente, como digo, es una semana de continuidad, una semana en la que no veamos grandes cambios, salvo que los catalizadores, como hemos dicho, de la earnings season, del dato del PIB, etcétera, no vengan positivos, y que por lo general podríamos esperar que toquemos ciertas resistencias para después probablemente continuar un poco con la caída, porque la situación económica, la situación de tipos todavía no sea la más favorable para que continuemos un rally y rompamos definitivamente un canal bajista. No olvidéis chequear los links que os dejo aquí abajo en la descripción, como mi Twitter, mi PayPal o mi página web si queréis ver precios objetivos, ratings y mi punto de vista sobre el mercado actual. Y no olvidéis darle a ese botonazo de me gusta, suscribiros al canal activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.